Buenos días desde Madrid. Soy Fernando Castro Flórez. Hoy es el 13 de junio del año 2019. Tendría que haber estado hoy con todos vosotros en Loja, en la Universidad Técnica Particular, para participar en el segundo Congreso de Filosofía Crítica, Estética y Práctica Curatorial que han organizado con tanto esmero María Gabriela Punín y Hernán Pacurucu. Por razones de fuerza mayor, por razones personales, no he podido viajar como deseaba, como quería, para estar con todos vosotros y he tenido que quedarme en Madrid. Se ha producido muy recientemente el dramático fallecimiento de mi suegro, que era para mí como el segundo padre de mis hijos, mi brazo derecho, una persona a la que le tenía un enorme cariño, y la verdad es que me encuentro en una situación anímica que dificultaba mi viaje, a la que se añadió el lunes pasado, cuando tenía que tomar el avión, la sensación de estar verdaderamente mal, como con una gripe o tal vez una alergia. No es nada frecuente en mí que cancele un viaje o la participación en un evento como el que han organizado ustedes, pero les pediría que comprendieran que mi situación no era ni física ni emocionalmente la mejor para emprender un viaje de tantas horas. Ya me disculpé por correo electrónico y a través de chat en Facebook con los organizadores del Congreso, y ahora lo hago a través de este vídeo. Hemos planteado la posibilidad de impartir esta conferencia por medio de un sistema, de una plataforma Zoom, o haberlo hecho por Skype, pero como plan B he planificado, he preparado la conferencia para impartirla en esta modalidad, para tenerla así grabada. Son ahora en Madrid las 8:30 de la mañana. En el caso de que no funcionara la plataforma Zoom o tuviéramos problemas o fuera más dificultoso, lo que estarían ustedes viendo es esta grabación. Y reiterando de nuevo mis disculpas a Gaby, a la profesora María Gabriela Punim de la Universidad Técnica Particular de Loja, y a Hernán Pacurucu, un profesor, comisario y extraordinario y cariñoso amigo, como digo, disculpándome ante ellos y ante ustedes y ante todos los ponentes de este importante congreso por no haber podido participar. Pues lo que haré ahora será exponer durante el tiempo de una hora aproximadamente el material principal de lo que habría sido mi conferencia en el caso de que hubiese podido darla de forma presencial. Bueno, el título de la conferencia es, como en tantas ocasiones, un título muy largo y muy alambicado, complejo: logística del arte en la época de los derivados tóxicos en torno a la retroperformatividad y la ritualización contemporánea. Bueno, se trata, por aclararlo, básicamente de una meditación que he planteado, que tiene que ver con mi interés por las relaciones entre arte, política y economía, recordando aquella fórmula de Stéphane Mallarmé, que todo se reduce a la estética y a la economía política. Bueno, es un trabajo en el que llevo implicado más de década y media, que remite a mi publicación Arte y Política en el Tiempo de la Estafa Global, que también he desarrollado en mi último libro Estética de la Crueldad, pero que comenzaré dando o haciendo referencia a los libros principales que van a orientar esta conferencia. El primero de ellos es este libro, Cartografías de lo Absoluto, del profesor Alberto Toscano y Jeff Kinkel, en el que parten de la noción de Frederick Jameson de las cartografías cognitivas para ofrecer un mapa de la situación artística, política, simbólica y cultural del presente, y en cierta medida prolongan aquella sugerencia de Frederick Jameson en su famoso texto de los años 80, El posmodernismo y la lógica cultural del capitalismo avanzado o del capitalismo tardío, donde Jameson, al terminar el ensayo, sugiere que necesitamos cartografías cognitivas, que necesitamos mapas para ordenarnos y para atravesar la complejidad del presente. El texto principal de la cuestión de los derivados tóxicos, es decir, de la relación que tiene el arte contemporáneo con la economía financiera, con el turbocapitalismo y con todas aquellas formas de los contratos y de los derivados especulativos tóxicos que entraron en crisis absoluta a partir del año 2007-2008, eso lo he desarrollado a partir del libro de Arjun Appadurai,
hacer negocios con palabras, subtitulado El fracaso del lenguaje como clave para entender el capitalismo financiero. También, como verán, estoy desarrollando en esta conferencia y en torno a estos materiales que voy a presentar de forma rápida o de forma sumaria, una reflexión sobre la relación que tiene lo performativo y la importancia que tiene para el arte y para la teoría contemporánea con el archivo o con las prácticas archivísticas. Y acaba de traducirse por la Universidad de Salamanca, aquí en España, el importantísimo libro de Ernst van Alphen, que se titula Escenificar el archivo, arte y fotografía en la era de los nuevos medios, donde retoma las ideas derridianas y del archivo y también las nociones de episteme y de dispositivos de discursividad de Michel Foucault para aplicarlas a la cuestión de la fotografía, pero también del arte por extensión. Y por último, el libro de Estética de lo performativo, traducido ya hace unos años en la editorial Abada, de Erika Fischer-Lichte, que es una aproximación a las prácticas del teatro experimental y del performance contemporáneo, y que sería, digamos, el marco global donde se incrustaría esta reflexión sobre lo performativo. Quería comenzar con una cita de Michel de Montaigne en sus famosos ensayos, en la que dice que en una época en la que hacer el mal es tan común, limitarse a hacer algo inútil es casi loable. En esta conferencia sobre la logística del arte en la época de los derivados tóxicos, donde, como digo, quiero abordar la cuestión de la retroperformatividad, querría comenzar pensando en una acción como Meet Joy, como Revoltijo en carne, de la artista americana recientemente fallecida, Carol Schneemann, en la que esta artista con algunos compañeros está semidesnuda y se están rebozando en restos de alimentos, en restos de pescados, en restos de pollos y de aves, con trozos de carne, en una acción que tiene algo de dionisiaco, una mítica acción de los orígenes de las prácticas performativas que tiene algo de dionisismo estético, para pensar qué es el resto o qué resto genera una acción, un performance. El resto es lo no reemplazable. No sabemos todavía si el resto es lo que sobra o el resto es lo que falta. Lo que sí sabemos es que la especificidad del performance sería su dimensión o su carácter de acontecimiento. El filósofo francés Alain Badiou ha señalado que el arte se manifiesta fundamentalmente como una auténtica condición de evento. Esa dimensión de acontecimiento sería la idea del performance como un acontecimiento singular o como una singularidad fuerte. En su libro Las lógicas de los mundos, el arte y el ser y el evento, dice Alain Badiou lo siguiente: se llama acontecimiento a un cambio real tal que la intensidad de existencia fugazmente atribuida al sitio es máxima, y que entre las consecuencias de ese sitio está el devenir máximo de la intensidad de existencia de lo que era inexistente para el propio sitio. Se dice también que el acontecimiento absolutiza al inexistente. El acontecimiento es más que una singularidad débil, es más que un hecho, es a su vez una modificación. El arte, en primer lugar, ha de entenderse como algo que se ha convertido en una huella de su propia acción, y por tanto parece como si el arte se limitara a su tener lugar, a ese haber tenido lugar, que es una condición cuasi malarmeano. La pérdida de consistencia de las obras de arte contemporáneo se manifiesta sobre todo por dos formas de producción artística típicamente actuales, como serían la performance y la instalación. La primera, la performance, nos habla de la condición efímera del tiempo, mientras que la segunda, la instalación, manifiesta o revela la fragilidad y las cualidades del espacio. Lo performativo pasa y se consume en el propio acontecimiento, en el propio evento, mientras que lo instalativo, hecho en muchas ocasiones con materiales casuales, heteróclitos, materiales de derribo, se desinstalará, y por tanto lo que parece ser un monumento no tiene más que el carácter de un acontecimiento, de algo que se materializa coyunturalmente o circunstancialmente. Se podría decir así que el arte contemporáneo es un arte eventual, es un arte del acontecimiento, pero es un arte del acontecimiento que en algunos momentos parece que estuviera caracterizado por el aburrimiento,
por el aburrimiento sin paliativos. Pensemos en Marcel Duchamp y en su Rueda de bicicleta, o también lo que llama en las notas en torno al gran vidrio la estética soltera, o esa estética de la anestesia estética, o su autoironía, como un arte que no tiene cualidades de shock. Si dejamos de lado, por ejemplo, La Fuente, el urinario de Marcel Duchamp, todos sus ready-made tienen el carácter de absoluta anestesia de gusto, y podríamos pensar en El Peine, podríamos pensar en la tapa de La máquina de escribir, en la tapa Underwood, y sobre todo en la defensa que hace del aburrimiento no solamente John Cage, sino también, perdón, no solamente Marcel Duchamp, sino también John Cage. Y esa valorización del acontecimiento podría tener hasta un carácter filosófico, un carácter ontológico, recordando, por ejemplo, aquellas reflexiones que hace Martin Heidegger en sus conceptos fundamentales de metafísica, cuando señala que el aburrimiento es un tono existencial básico que tiene que ver en cierta medida con la existencia caída, con la existencia deyecta. Se podría decir que el performance es el despliegue o la resurrección de la acción ordinaria, de una acción absolutamente cotidiana, como se revelaría principalmente en las acciones o en los performances, en los happenings desde Alan Caprow y sobre todo en el momento Fluxus, en el momento neodadá, en artistas como el español, el artista canario, también recientemente fallecido, Juan Hidalgo, pero también sabemos que toda esa estética del acontecimiento y de lo eventual ha sido destinada progresivamente a convertirse en un monumento, o mejor, en un documento monumentalizado, al ser convertido lo efímero temporal en algo fotografiado y convertido en documento y finalmente instalado en los museos, comercializado a través de las galerías, expuesto en las bienales y localizado en el espacio del archivo. El archivo se convierte en una noción, en una categoría fundamental de las teorías artísticas contemporáneas y de las prácticas curatoriales, especialmente a partir de los años 90. Algunos museos del mundo, como sería el caso del Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía, declaraban o se posicionaban programáticamente hace unos años señalando que había desaparecido el tiempo del museo como espacio en el que estaba patrimonializada las obras de arte de carácter genial o las obras que ingresaban en la eternidad de la historia, para convertirse en un espacio de prácticas y políticas del archivo. Eso llevó a algunos teóricos a hablar de un giro archivístico del arte contemporáneo, cosa que hemos encontrado, por ejemplo, en ensayos de Hal Foster o también en libros de carácter muy sintético, muy sumario de la historiadora española Ana María Guas, y también en el libro que ya he mostrado de Ernst van Alpen, que en su introducción metodológica señala que la fascinación por el archivo, las prácticas teóricas, filosóficas y curatoriales contemporáneas, acontece en un momento en el que se produce una crisis completa de la memoria. Bueno, ese declinar de la memoria tiene que ver también con la aparición del archivo como una forma simbólica y cultural dominante a partir especialmente de la caída del muro de Berlín y sobre todo a partir de la desaparición de un mundo bipolar y a partir de ese momento en el que se comienzan a desplegar los discursos del fin de la historia, como hacía en clave ultraconservadora Francis Fukuyama, donde hablaba que se había terminado la lógica o la lucha por el reconocimiento de carácter hegeliano al desaparecer la dialéctica del amo y del esclavo. Y esta especie de discurso proto-neoliberal, este discurso de la globalización económica ideológica, lo que en cierta medida ocultaba eran unas bases más importantes, que sería cómo se había debilitado la capacidad narrativa, que es también la articuladora de las experiencias. No voy a entrar aquí en lo que sería la diferencia entre sintagmático y paradigmático, pero sobre todo lo que quería subrayar era que se ha producido una crisis, un colapso de los marcos narrativos. Y ese colapso de los marcos narrativos es algo que no se diagnostica meramente a partir de los años 80 y de los años 90 en el campo de la filosofía y por extensión en el terreno de la estética y de las prácticas artísticas, museísticas y curatoriales, sino que es algo que se encuentra ya en un texto tan antiguo como el texto El narrador de Walter Benjamin en torno a Lescaut, donde Benjamin hablaba de la desaparición del relato y de la narración como algo que articulaba y tejía el sentido de la vida, que habría sido sustituida por el alma apátrida
esta es una definición de Lukács, el alma apátrida de la novela, y a su vez sustituida por la velocidad de la información. Bueno, ya no se narra mientras se teje o se cose al final de la noche, sino que ahora estamos deshilachados, podríamos decir, en las redes sociales y estamos totalmente diseminados en una forma de la información que además está atravesada no tanto por la construcción de la experiencia, cuanto por la simulación, pero sobre todo por la construcción de los pseudoeventos que son en realidad la anticipación de toda la dinámica de eso que se llama planetariamente la post-truth, el post-truth y la imposición del fake. Es también interesante señalar que la crisis de los marcos narrativos en el final del siglo XX tiene que ver también con el surgimiento de lo que llamaba Jean-François Lyotard la condición posmoderna. Recordemos el comienzo de ese texto de final de los años 70 de Jean-François Lyotard, en donde dice que la situación contemporánea se caracteriza por una incredulidad ante los grandes relatos. Bueno, esa dimensión de incredulidad ante los grandes relatos, esa crisis de la narrativa, es lo que le llevaba a defender con una cierta analogía con las teorías de la ciencia y particularmente con el texto de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, que nos encontramos en un momento de cambio de paradigma y que se estaba disolviendo la cultura política y la cultura de construcción de la comunidad a partir del gran récit, del gran relato, para que emergiera una cultura del disenso frente a la cultura del consenso y unas lógicas de lo local frente a la estructura de lo global. Es decir, se estaba creando como base del discurso científico, pero también del discurso y de los comportamientos políticos, la base de ello era no tanto el consenso cuanto la crisis del sistema científico paradigmático y sobre todo activaba el disenso y las funciones agonísticas. Para ser más preciso, el microrrelato, el pequeño relato, en el sentido posmoderno, no tenía un valor de verdad inmanente, intrínseco o metafísico ontológico, sino que el valor de verdad de los microrrelatos era lo que llamaba Jean-François Lyotard su carácter performativo. En esta transformación de la modernidad a la posmodernidad tenía, como sabemos todo, mucho que ver las transformaciones tanto de los relatos simbólicos dominantes cuanto la emergencia, el auge de la sociedad informática, aquello que Daniel Bell llamaba el advenimiento de la sociedad postindustrial. Pero sobre todo lo que era interesante era cómo se estaba estableciendo un nuevo tipo de imaginación o una nueva construcción espaciotemporal en el sentido de los marcos o de las formas trascendentes en el sentido kantiano o de las formas espaciotemporales que permitían la configuración de la propia experiencia. Y ese marco, que ya no sería narrativo, aparece como un espacio de limitación archivístico y sobre todo el archivo entendido en clave Foucaultiana como la ley de lo que puede ser dicho. Para Foucault, el archivo no es una institución, ni es un lugar material, ni tampoco es meramente un conjunto de documentos, sino que en la arqueología del saber señala que el archivo consiste en la ley de lo que puede ser dicho. Esto es, en otras palabras, es un conjunto de normas discursivas y son, por tanto, aquellas normas discursivas que generan sistemas de enunciados, sistemas que instauran enunciados, acontecimientos y cosas. Nos encontramos desde hace mucho tiempo atravesados e impulsados por la compulsión de archivar. Y esa cuestión de la compulsión de archivar es algo que analizó, que comentó, que sometió a deconstrucción y a revisión de una forma sistemática Jacques Derrida en su famosa conferencia, luego convertida en libro, titulada Mal de archivo, una impresión freudiana. Para Derrida, el archivo no es únicamente un lugar material donde se almacena el saber, sino también el archivo es un rasgo mental de nuestras vidas mentales. Este aspecto puede examinarse de un modo especialmente evidente a través de la obra de Sigmund Freud. Todos los seres humanos sufren lo que se llama mal de archivo. Esto es la fiebre o la enfermedad que se transforma en una compulsión de archivar. Y el inconsciente es, como decía Sigmund Freud, un bloc mágico, un Wunderblock, y ahí se van superponiendo las impresiones némicas, las huellas de la memoria, hasta generar lo que se llamaría un palimpsesto. El telar del archivo contemporáneo, sobre todo en este giro posmoderno, hace que los archiveros no sean guardianes pasivos de un legado heredado, sino que son agentes activos que conforman una identidad personal, la memoria social y cultural, y el archivo no es el espacio custodiado por un guardián neutro, sino que el archivo es un lugar que conforma y produce activamente las identidades de las personas
que están registrando. No son, por tanto, insisto, depósitos pasivos de material antiguo, sino lugares activos donde se negocia o impugna o se confirma el placer social. Hay un placer inequívoco del proceso archivístico y sobre todo un placer que experimentamos todos y que también genera una pulsión de la recopilación, de la compilación, que tendría que ver con las actitudes o el sentido del pensamiento y la clasificación, esa dimensión de pensar y clasificar que analizó, por ejemplo, de una forma brillantísima Jos Perec en su libro, en uno de sus libros publicado hace bastante tiempo en español, en el que también analizaba Perec el carácter inconsciente o el fundamento pulsional inconsciente de la propia dimensión archivística. En un libro del año 1978 titulado La vida, instrucciones de uso, Perec hablaba de la compulsión archivística como algo que no termina nunca, que no termina jamás, pero sobre todo lo que nos enseñaban tanto Foucault cuanto Derrida o Jos Perec es que el archivo es algo que está entre el lugar y la ley, es decir, algo que tiene que ver con la propia palabra archivo. Como sabemos, la palabra archivo tiene la procedencia del término griego argé, y la palabra argé en griego tiene un doble significado. Por una parte es comienzo, origen, inicio, pero por otra parte argé es mandato. Esto es, tiene un carácter ontológico, pero también concierne a la naturaleza o a la historia. Tiene que ver con el lugar, pero también tiene que ver con cómo comienzan las cosas y cómo se despliegan. En segundo sentido, estaría el carácter nomológico, es decir, lo que corresponde a la ley, allí donde están los dioses, allí donde mandan, allí donde se ejerce su autoridad. Es, por tanto, el lugar en el que comienzan las cosas y es el espacio y el ámbito del despliegue de la autoridad. La raíz de argé aparece en palabras como archeion o en las palabras latinas archivium, y estas expresiones significan, archivio significaba tanto una casa, un domicilio, cuanto la residencia de los magistrados superiores, esto es el ámbito en el que estaban los arcontes, que los arcontes son los que mandan, aquellos magistrados que poseen el derecho de hacer o representan la ley. El archivo es así, insisto, un ámbito de intersección entre un lugar y la ley. El archivo es un lugar selectivo y no es, por tanto, una colección arbitraria, y es algo que tiene funciones de unificación, consignación y clasificación. Es el productor, el archivo es un productor activo de contenido y es también el ámbito de consignación del poder. A mí me interesaba especialmente lo que llamaríamos el tipo de actitud performativa y en qué medida lo performativo, la performance, el happening, el evento, el acontecimiento artístico puede ser inscrito y puede ser localizado en el archivo, en este espacio que está, como digo, entre el lugar y la ley. Y hablar de la paradoja del performance o la paradoja del performer en una suerte de prolongación de la paradoja del comediante de Denis Diderot, para tratar de plantear qué es o cuál fue la novedad del performance y cómo actúa dentro de la composición artística, estética, filosófica, cultural, política y económica contemporánea. Sobre todo haciendo no tanto una historia, porque no es la ocasión para hacer una historia del performance, pero por lo menos recordando cuáles son sus orígenes, ¿no? Tomando esa idea del arjé como el espacio o el lugar a partir del cual comienzan las cosas. Sabemos que el happening tiene unos claros orígenes pictóricos. Bueno, esos orígenes pictóricos se encuentran en las prácticas artísticas de el artista norteamericano Alan Caprow, que es el primero que realiza happenings y que medita sobre esa cuestión, y había que recordar, como algo que no voy a desarrollar evidentemente, cómo Alan Caprow realiza esa gran novedad del happening, investigando e interpretando el action painting de Jackson Pollock. Bueno, el action painting de Jackson Pollock es interpretado por Alan Caprow no como una manifestación a la manera de Clement Greenberg de la modern painting, de la pintura moderna, sino al contrario, como algo en lo que es fundamental no tanto el resultado cuanto el proceso. Lo que estaba haciendo Alan Caprow es fijarse en la película de Hans Namuth sobre Jackson Pollock
para señalar algo que es evidente. Si nosotros, si ustedes contemplan la película de Hans Namuth, se darán cuenta de que realmente es fascinante cómo realiza sus drippings y es más interesante toda esa acción de arrojar pintura sobre un lienzo colocado en horizontal en el suelo, que es una especie de territorio por encima del cual se despliegan acciones y acontecimientos que finalmente permiten sedimentar manchas y materiales de carácter pictórico, como una pesadilla, podríamos decir, fijada o sedimentada en el espacio, que el propio resultado plástico. Y eso lo que cuestiona es la concepción moderna de la pintura que tenía el crítico Clement Greenberg y que mantuvieron luego críticos seguidores de él, como el caso de Michael Fried. Y en el texto sobre Jackson Pollock de Alan Capro, lo que él dice es que si nos tomamos en serio el proceso, el procedimiento de Jackson Pollock manifestado en la película y en las fotografías de Hans Namuth, entenderemos que el arte no se encuentra en el estudio, en el atelier, que el arte no es un proceso de trabajo separado de la realidad, sino que hay que hacer el arte o ir a buscar el arte donde se encuentra, que es directamente en la calle. Y esta especie de invitación a ir a la calle, a la búsqueda del evento, del happening, del acontecimiento, de la performatividad de la vida real, es la base o lo que llamaríamos el origen pictórico del happening. También tendríamos que recordar cuál es el mito original del performance. El mito original era la voluntad de contrarrestar la mercantilización del objeto artístico a través de un arte que se resolvía meramente de forma efímera al modo de una acción. Es decir, pertenece el happening a todas aquellas formas artísticas que trataron de cuestionar el mercado del arte y también el ámbito de las galerías y el espacio de los museos, y son sobre todo ese tipo de acciones artísticas de arte procesual, pero también de arte fuera de los límites del sistema de confinamiento de la institución artística, como sería el caso en cierta medida de las earthworks o del land art, y sobre todo del arte procesual, pero también de este arte neodadá, de este arte del happening, de este arte del evento. Pero lo que sí sabemos es que ese interés por cuestionar tanto el ámbito institucional cuanto la dimensión mercantil en una crítica de los espacios de distribución, exhibición y producción de las obras de arte, en una crítica que no tiene un carácter marxista, pero que podíamos, o no tiene necesariamente un carácter marxista, pero que podíamos asociar a la crítica o a las reflexiones sobre el fetichismo de la mercancía que hace Carlos Marx en el libro primero, capítulo primero del Capital, ese mito original del performance, de que el happening cuestionaba las dimensiones comerciales, institucionales, galerísticas o museísticas del arte, es algo que hace mucho tiempo que no puede ser sostenido. Lo que sí sabemos es desde hace tiempo es que hay una comercialización de los materiales performativos, hay una inserción de las acciones en las galerías, hay programaciones de performance en los museos, y si uno acude a las grandes bienales de arte contemporáneo que se despliegan por el mundo, se verá que hay un montón de programaciones y de manifestaciones artísticas y de artistas que se presentan como cuestionadores del sistema artístico, pero que están totalmente incrustados dentro de esa lógica, y lo hacen a través de materiales que tienen principalmente el carácter de documentación, cuasi documentación o un carácter postdocumental, es decir, a través de fotografías, a través de vídeos, a través de documentos, a través de manifestaciones textuales que tienen el carácter no tanto de una evidencia notarial de algo que ha acontecido, sino de algo que está totalmente preparado para que tenga esa forma que pueda ser fácilmente subsumible dentro de las prácticas archivísticas. Si se podría decir que en los orígenes o en ciertas modalidades del happening, el happening aparecía como un comportamiento sobreactuado, como algo que estaba más allá de la pintura, pero también algo que se encontraba más acá de lo teatral, como algo que nos intentaba ofrecer un espacio que no era de contemplación, sino de participación, es decir, del happening como un evento en el que éramos copartícipes de lo real, progresivamente se fue generando una dimensión replegada tanto en la relación con el problema de la participación o del participacionismo, cuanto también replegada al convertir el acontecimiento en un documento que a su vez era patrimonializado en el museo para convertirse en un monumento para lo que podía ser expuesto, y que nos ofrece algo que habría sido tremendamente dionisiaco o absolutamente participativo para que finalmente sea algo que genera solamente una percepción distanciada, una percepción estética, algo que lo aparte de todas sus dinámicas absolutamente críticas. Esto lo podemos apreciar si revisamos, por ejemplo, las primeras acciones del artista alemán
Wolf Hostel y cómo se han ido convirtiendo en acciones que progresivamente tan solo presentan su dimensión funeraria, su carácter fósil. El ensayo de Rosalind Krauss sobre el vídeo, la estética del narcisismo, en el que analiza, entre otras cosas, las acciones de Vito Acconci frente al televisor, venía a tomar allí Rosalind Krauss el famoso texto de Jacques Lacan sobre el estadio del espejo en la constitución del yo en la teoría psicoanalítica para subrayar el carácter narcisista y sobre todo la importancia de la estética del narcisismo que aparecía dentro de las prácticas performativas, pero sobre todo ella subrayaba cómo había una nueva dimensión espacial y temporal que era lo que proporcionaba la edición, decía ella, de las imágenes, ¿no? Esas imágenes registradas que otorgan, dice, al video performance un nuevo estatuto más psicológico que tecnológico que ha terminado condicionando conceptualmente la propia evolución del medio. También lo podríamos ver o hacer una lectura del ensayo de Rosalind Krauss sobre el vídeo La estética del narcisismo en relación con el ensayo más reciente de Nicolas Bourriaud, Postproducción, en el que Nicolas Bourriaud ya no habla meramente de ese narcisismo lacaniano psicoanalítico, sino de esas prácticas postproductivas en las que ya no se busca ninguna novedad, sino que en realidad se trabaja como un DJ haciendo un remix, y ese remixado estético lo encontramos, por ejemplo, en la acción Fresh Acconci, en la que Paul McCarthy y Mike Kelly toman precisamente los performances de Vito Acconci, de los que había hablado Rosalind Krauss, para reactualizarlo, y ese remake, esa reactualización, es tomar aquellas acciones performativas setenteras para convertirlas en una postproducción de un arte contemporáneo postmoderno en el que esas acciones no se hacen por parte del propio performer, sino que son interpretadas por actores profesionales. Estamos en una época, evidentemente, de final de la búsqueda de la novedad o de la originalidad, en una época de compulsión de la redundancia, pero también en una época en la que se ha modificado completamente el sentido de lo que son las acciones, los eventos y los performances. También es importante recordar aquí al propio Vito Acconci cuando se manifestaba contra la palabra performance. Vito Acconci dice lo siguiente: odiábamos la palabra performance, no podíamos, no queríamos llamar a lo que hacíamos performance, porque el performance tenía su lugar, y el lugar por tradición para el performance es el teatro o la sala de conciertos, es decir, un lugar al que acudías con el mismo tipo de disposición contemplativa y pasiva con la que se acude al museo. Este odio de la palabra performance nos podría llevar a pensar que en realidad lo que estaba haciendo Vito Acconci no era tanto un performance cuanto un deformance. Esta idea del deformance, del deformar, es decir, de algo que no genera solamente un acontecimiento, sino que en realidad deconstruye y desmantela el acontecimiento con una lógica claramente de la frialdad que tendría que ver con la aiscriología y con esa dimensión de lo repugnante o de una repugnancia que en algunos momentos tiene un carácter cuasi, podemos decir, criptomonacal, de encierro, pero también tiene que ver con una dimensión de desaparición y de transformación que busca no la grandeza, lo sublime, sino que en algunos momentos se dirige hacia lo ridículo, o mejor, en términos de Jos Perec, hacia lo infraordinario. Lo comprobamos cuando vamos a cualquier museo en el que nos encontramos con que está archivado no lo trascendente, lo magnífico, lo que tiene una gran dificultad productiva, lo que revela una capacidad, vamos a decir así, renacentista romántica, de una cierta genialidad del productor de las imágenes o de las obras, o un virtuosismo técnico o una inscripción en la relación con la tradición, sino al contrario una ruptura con todo ese tipo de convenciones artístico-tradicionales, y lo que encontramos materialmente es una archivalización o un archivo de lo infraordinario, un archivo de lo trivial, como sucedería en las obras de la artista francesa Agnès Messéillard. En el momento actual también se ha ido perdiendo la dimensión dionisíaca del happening en el sentido de Alan Capro, o la dimensión político-colectiva, para que aparezca una dimensión mínima del performance, ¿no? Y esa dimensión mínima, más que minimalista, es sobre todo una búsqueda del mínimo gesto, del mínimo contacto, entendiendo que nos encontramos en una época de archivo en transición, en el que las obras parece que hubiesen ingresado en una temporalidad glacial, como una especie de nevera, como en un congelador. También es verdad que aunque se busca a veces lo infraordinario, la dimensión fundamental del arte
y también del arte del performance sería generar excepcionalidad, generar singularidad, porque lo que resulta innovador sobre los archivos es precisamente, dice Ernst van Alpen, que objetivan a los individuos no como miembros de una categoría preexistente, sino en toda su excepcionalidad singular. Es decir, lejos de ser archivables en función de sus propiedades compartidas, los seres humanos están vinculados a través de una serie de excepcionales acontecimientos. Y esta idea de registrar lo raro, registrar lo anómalo, registrar la excepcionalidad es la que se recoge evidentemente en el comportamiento artístico, que requiere de este archivarse de lo singular excepcional, pero que también convierte al arte, incluso al propio museo, en un ámbito de carácter heterotópico. Bueno, no es ahora el momento de darle vueltas a esta noción que muchos de ustedes probablemente conozcan, pero tan solo recordar aquella idea Foucaultiana de que frente a las utopías, que son geométricas y que son un ámbito desde el cual se enjuicia moralmente el mundo en el que habitamos, la heterotopía sería un espacio invertido que se encuentra dentro de aquel en el cual nos encontramos, a partir del cual se presenta el lado invertido, pero también se revela la dimensión del poder, la configuración epistémica dentro de la cual estamos incrustados. Heterotopía serían aquellos ámbitos que estudió Michel Foucault, por ejemplo el panóptico, el espacio carcelario de la reclusión benzamiana, el burdel decimonónico, el barco pirata, el barco corsario, los jardines de las especies que se encuentran lejos de nosotros, el espacio de la reclusión, el manicomio, el espacio de la locura, el espacio también universitario, el ámbito educativo. Y esa heterotopía es un espacio otro, y ese espacio otro es un espacio ciertamente inquietante. Podemos decir que inquietante porque al final la dimensión de lo inquietante es la que uniría lo excepcional singular con la propia dimensión heterotópica, es decir, el espacio del archivo con el espacio de exhibición, que finalmente es el espacio y el ámbito del museo. Y aparece esa dimensión de lo inquietante como algo que se ha tornado absolutamente central y que en el año en el que nos encontramos, el 2019, tiene que volver a ser pensado, porque justamente ha pasado un siglo desde la publicación del texto de Sigmund Freud, Das Unheimliche, lo siniestro, en el que Sigmund Freud señalaba que lo inhóspito, lo inquietante, no es otra cosa que algo familiar que se ha vuelto extraño por causa de una represión. Y esa dimensión de algo familiar que se vuelve extraño por causa de una represión y que se produce en el mecanismo del doppelganger, pero también del retorno a lo reprimido, es la condición específica de las obras de arte. Bueno, nosotros estamos evidentemente en nuestro mundo no solamente atendiendo a la excepcionalidad, sino también a la distinción en el sentido de Pierre Bourdieu, es decir, de las lógicas de la distinción y de en qué medida se colecciona, archiva e introduce orden, significado y límite en una época de destrucción creativa, que es sencillamente recordar la idea de Schumpeter del que el capital y el capitalismo es un sistema de destrucción creadora, y frente a esa destrucción creadora nosotros tenemos una destrucción protectora, que sería la propia lógica archivística, en la que lo que se archiva no solamente es lo infraordinario, sino que a veces es la completa banalidad, es decir, esa dimensión de completa banalidad que sería la de lo estéticamente insignificante. Cuando uno contempla algunas formas del arte contemporáneo, por ejemplo, las obras del artista Hannah Darboven, una artista pionera, una artista fundamental del arte conceptual, lo que uno se encuentra son fundamentalmente documentos enmarcados. Esto es información archivística que ha sido enmarcada. Esto fue calificado por el crítico Benjamin Bucklock, una de las figuras decisivas de la teoría del arte contemporáneo, miembro del equipo editorial de la revista October, como conceptual administrado o como estética de la administración. Es una suerte de contrasignificación, porque no es propiamente una documentación archivística que vaya a generar procedimientos judiciales o que sea un nicho donde se encuentra una información que va a ser posteriormente utilizada. Solamente tiene un carácter exhibitivo, un carácter expositivo. Se podría calificar no solamente como conceptual, burocrático o estética de la administración, sino de una forma mucho más contundente como un arte idiota.
Idiota en su sentido etimológico, en su sentido griego, ¿no? Como lo utilizó el filósofo italiano Mario Perniola, es decir, un arte que se cree único y singular. Y esa dimensión de un arte idiota sería un arte que tiene que ver con la propia reticulación minimalista y con la propia forma de parametrización archivística que genera el arte conceptual, que a veces revela un lado oscuro o cuasi siniestro, como sucedería con las magníficas instalaciones del artista Christian Boltanski, que trata a través de alguna de sus instalaciones de reflejar la banalidad del mal, incluso de remitir a través de su serie Los suizos muertos a los asesinatos cometidos en el Holocausto nacionalsocialista contra los judíos en el Tercer Reich, pero que sobre todo tienen que ver con la búsqueda a través del arte de un ámbito de fascinación, es decir, de un ámbito que nos atrapa visualmente, pero que también nos atrapa y nos seduce, pero nos atemoriza, es decir, la fascinación como algo que tiene que ver con la inquietante extrañeza del arte. Esa inquietante extrañeza del arte es algo que sentimos todos, seamos sujetos que estamos iniciándonos en nuestra relación con el arte contemporáneo o incluso profesionales que llevamos ya muchos años trabajando curatorialmente en los museos o impartiendo lecciones en universidad. Pienso, por ejemplo, en las obras del artista español David Nebreda, que se hizo muy famoso hace unos años por una serie fotográfica absolutamente escatológica. Si buscan ustedes en Google a David Nebreda, verán, por ejemplo, su famosa fotografía en la que está su cara totalmente recubierta por su propia mierda, por sus heces. Es una imagen de vulneración de su propio rostro que fue utilizada al comienzo de su ensayo sobre lo inmundo por el teórico francés Jean Clare, y que nos hablan de esa dimensión del hombre repugnante, pero también esa dimensión de ese hombre repugnante que autovulnera su propia dimensión de reconocimiento, que es el rostro, tendría que ver con el carácter repugnante del propio archivo de la contemporaneidad. Volvemos a insistir, de la mano de Ernst van Alphen, en la cuestión de que la emergencia de las estéticas del archivo, frente a la que algunos críticos teóricos y curators y directores de museos se muestran exultantes y lo defienden a capa y espada como algo fundamental para la comprensión de nuestro mundo, tenemos que insistir en que el archivo supone la crisis de la memoria. Así, Ernst van Alphen señala que la proliferación de las prácticas memorialísticas de la década de los 90 del siglo pasado es el síntoma más claro de una crisis de la memoria. Es decir, no tiene que ver con la celebración de la memoria, es la expresión de un asedio de la memoria y del recuerdo. Y esto está a su vez promovido y sostenido en la aceleración de la cultura mediática, que es algo que se produce especialmente a partir de los años 90 y sobre todo en el siglo XXI con la emergencia de toda la situación computacional. Bueno, la acción fundamental que yo quería hacer en esta conferencia, que como digo tiene este carácter de poder manifestar poca empatía, dado que se está haciendo a través de un vídeo, se está haciendo a través de un sistema que impide que podamos tratarnos, conocernos, tocarnos y que únicamente se presenta a través de esta pantalla, este monitor que están ustedes en este momento contemplando. Lo fundamental que quería proponer es aquello que voy a manifestar ahora en estos 15 últimos minutos de intervención. Bueno, lo decisivo para tal vez aproximarse al performance es entenderlo a partir de un libro muy conocido del filósofo Austin que se titula How to Do Things with Words, cómo hacer cosas con palabras. Es decir, lo fundamental es volver a pensar el performance de las artes plásticas contemporáneas a partir de la acuñación que hace en el año 1961 del término performativo. El filósofo John Austin, en el año 61, define el término performativo como, dice él, una manifestación lingüística que no solo describe, sino que también cambia el mundo creando situaciones nuevas. En definitiva, es una acción que crea aquello que describe. Bueno, uno de los ejemplos más sabidos de una acción lingüística performativa es la famosa frase «yo os declaro marido y mujer». Bueno, esta frase así pronunciada en una videoconferencia no significa nada, pero cuando un sacerdote, un juez,
da esta frase en una acción ritual perfectamente delimitada, cambia el estatuto de las personas que están escuchando esta frase y cambia también el contexto en el que se inscriben. Esta dimensión de acciones que cambian la estructura de lo real, es decir, que no solamente describen, sino que transforman o que generan, sería la dimensión propiamente performativa. Y lo interesante es cómo nosotros podemos pensar hoy la performance como how to do things with words, cómo hacer cosas con palabras, o mejor, qué tipo de cosas hacen las performance en una época de computabilidad efectiva, es decir, en una época de completo desarrollo de la cibernética, es decir, en una época en la que nos encontramos en la imaginación de la era informática, es decir, nos encontramos en la época algorítmica. Hemos completado el sueño leibniziano, el sueño filosófico de la matemática universal, de la Mathesis Universalis. Hemos completado las ideas del teórico Norbert Wiener sobre la teoría de la autopoiesis, es decir, sobre la ciencia de la complejidad, y sobre todo la importancia que tenía en Norbert Wiener el concepto de retroalimentación. El bucle de retroalimentación fue de un enorme interés para Wiener, principalmente como un modelo intelectual universal para comprender cómo la comunicación y el control pueden generalizarse a través de distintos sistemas. Bueno, lo que tenemos que entender es que nos encontramos en la época, en el sentido McLuhiano, de la mente expandida, y en esa época de la mente expandida, que es la mente computacional, pero también la mente expandida sometida al neopanoptismo, es decir, a la nueva vigilancia tecnológica, es esa época en la que tenemos nosotros, tal vez a través del arte, de la filosofía y por supuesto de la crítica, tenemos que buscar brechas dentro de ese nuevo sistema de control, dentro de esa imposición de la matemática universal, de esa imposición de ese algoritmo que, como señaló Eli Pariser en su libro sobre el filtro burbuja, lo que hace es parametrizar nuestras vidas y conducirlas completamente. Estamos asistiendo en estos días a el éxtasis por la llegada del 5G, pero finalmente la llegada del 5G, que se va a implantar, por ejemplo, en España, lo que va a suponer es el control efectivo de todas nuestras pautas y de todos nuestros comportamientos. Y por lo tanto no va a ser solamente una cuestión de geolocalización, sino de una huella continua y de un sistema de policía completa, con lo cual se puede decir que se ha completado no solamente la matemática universal leibniziana, sino también la biopolítica algorítmica, es decir, ya no es meramente que se introduzca la política, la dimensión de lo político en el ámbito de la vida, en el sentido Foucaultiano, a través de la imposición planetaria de la ideología neoliberal, sino que en realidad aquella dimensión biopolítica en la que uno se controla a sí mismo y genera una dimensión de sumisión a la hegemonía y a los campos hegemónicos de construcción de la sociedad, lo que ahora tenemos también es el control cibernético por medio de las bitácoras y de las huellas que nosotros vamos dejando de nuestro comportamiento de consumo, pero también de nuestras vidas a través de Instagram, a través de Flickr, a través de Grindr, a través de todos los contactos que tenemos en nuestra existencia, que lo que hacen es ofrecer nuestra vida y nuestros datos para un control que supone la manipulación absoluta de los sujetos contemporáneos. Y tal vez una de las misiones, una de las dimensiones más urgentes para el arte sería buscar lo que yo llamo brechas performativas. Esas brechas performativas que sería buscar los momentos en los que se derrumba la fachada del control omnisciente, del control computacional, y donde a través de géneros como podría ser el propio arte digital o la performance se abren ciertas fisuras, ciertas brechas que nos permiten separarnos de esa conducción algorítmica de la vida. He pensado en algunas ocasiones en el interés que puede tener, por ejemplo, organizar una conferencia con Siri o a través de Siri, utilizando los dispositivos que tenemos en nuestro teléfono, también el dispositivo que yo tengo en este ordenador a través del que hablo, que es un ordenador Mac, y cómo esas conversaciones a través de Siri nos permitirían ver qué es lo que contesta Siri y las dificultades que tiene esa práctica dialógica en una época donde se combina, por un lado, la estética de la abstracción algorítmica con la búsqueda de una cuasi empatía, que sería la estética de la personalización, de la que es ejemplar la cadena Netflix y especialmente House of Cards, y como en House of Cards Frank Underwood genera una suerte de personalización por sus famosos apóstrofes, esos momentos en los que Frank Underwood se desentiende de la acción narrativa que está aconteciendo en el propio despliegue de la serie y se dirige explícitamente al espectador y se mantiene la situación en torno a él, pero él se dirige como una especie de búsqueda de la personalización. Ese mito de la personalización es sin duda una de las formas de singularizarnos o de crear una especie de empatía, pero es un fenómeno que lo podríamos llamar fenómeno de la personalización corrupta,
que tiene que ver con los archivos exclusivistas, pero también con la lógica del etiquetado. Es decir, con ese etiquetado que se produce en Facebook y que se produce en las redes sociales, pero que sobre todo tiene que ver con el paradigma de la cultura contemporánea como una cultura de la ludificación, de lo que algunos llaman la gamificación, es decir, esa cultura del juego, que es una cultura de la que no tenemos escapatoria porque en el fondo nos divierte o nos vende la idea de que así escapamos del aburrimiento que sería esa dimensión ontológico-existencial de la que comenzamos a hablar al principio de la conferencia. Me interesa sobre todo plantear esta conferencia tan rápida y sumaria que estoy impartiendo en relación con las cartografías estéticas contemporáneas, pensando aquello que Heidegger llamaba el Gestell, es decir, la estantería, el chasis, el dispositivo. Es decir, ¿cuál es el dispositivo? ¿Cuál es el esqueleto? ¿Cuál es la estructura que sostiene nuestro mundo? Es decir, este mundo que es un mundo claramente performativo. Bueno, y que es un mundo performativo en el que propiamente performamos para no hacer nada, como sucedía con aquel famoso performer oriental Ten Xie, que realizó sus famosas One Year Performance, las performances de un año, cuando por ejemplo estuvo un año encerrado en una celda dentro de una casa, o cuando hizo su performance en la que se vistió con un traje de empleado y lo que hizo fue estar clicando y clicaba y picaba cada día en un reloj de entrada a una fábrica, a un establecimiento burocrático, y clicaba como si estuviera contratado cuando en realidad estaba sometido a las reglas del trabajo, a las reglas del control burocrático, a las reglas del control policial, industrial, administrativo, dentro de su propia casa. Esta es la dimensión en la que todos nos hemos vuelto performers del tiempo 24/7, es decir, de ese tiempo 24/7 del que habla Jonathan Crady en su famoso libro, publicado en la editorial Verso, en el que habla del capitalismo a la conquista del sueño. Bueno, estamos en una época en la que somos incapaces de dormir, en las que además no dormimos porque estamos sometidos al imperativo de dormir con normalidad, es decir, cuanto más nos insisten en que tenemos que dormir 8 horas seguidas, menos capaces somos. Estamos en la época del consumo masivo de fármacos para intentar dormir, pero también de somníferos, y también estamos en la época del colchón, en la que se venden constantemente colchones en los que podíamos descansar adecuadamente, pero también hay empresas que pagan un plus de productividad si te implantas un chip que controla cuántas horas estás durmiendo en tu casa. Es decir, este control de cuántas horas duermes en tu casa, dentro de poco será también el control de qué es lo que ingieres, qué es lo que comes, pero también será el control de cuáles son tus hábitos o tus relaciones sexuales, o cuántas horas estás viendo la televisión, cuántas horas estás chateando a través de internet, o cuántas horas estás rascándote directamente la barriga o acariciándote como hago yo ahora mismo la calva. Y todo este control social y este control algorítmico computacional es sin duda la macro performance contemporánea, ¿no? Y esta macro performance contemporánea que está perfectamente analizada en la serie de televisión Black Mirror. Tal vez esta es mi más importante recomendación hoy en la conferencia, es decir, que podemos entender cuál es la dimensión artístico-retroperformativa contemporánea si vemos el capítulo primero y el capítulo segundo, bastaría con ello, de la serie de Charlie Brostein, Black Mirror, para ver Charlie Brooker, perdón. En ella podíamos ver perfectamente cómo se genera esa dimensión de un arte shock o de un arte del escándalo, al mismo tiempo que se genera una dimensión del sujeto, en el segundo capítulo de la serie Black Mirror, que está pedaleando en una bicicleta estática, generando una puntuación que a su vez le permite ir al mundo del karaoke o participar en la industria del porno. Cuando pienso en el performance y sobre todo en esta dimensión de la gamificación o de la ludificación, en esta dimensión de la cultura contemporánea como una cultura de la participación y del juego, pienso en el famoso Fort Da de Sigmund Freud, ¿no? En aquel juego infantil en el que un niño arroja un carrete de hilo, lo arroja lejos de sí, cuando lo arroja dice Fort y cuando lo recupera dice Da, es decir, algo que tiene que ver con las aporías que desde la infancia van desplegándose, pero también con el miedo a la distancia de la madre y con el corte del cordón umbilical. Pero sobre todo esa dimensión en la que progresivamente vamos perdiendo la relación con las cosas y con los acontecimientos. Hay una pieza artística que me llamó muchísimo la atención, que se presentó en la Bienal de Arte de Limerick en el año 2012, que se titula La becaria, del artista Pilvi Takala, que se hizo o fue producida por el Museo de Helsinki, por el Museo Kiasma. Se trata de una video performance o de una acción registrada en vídeo
en la que esta artista, Pilvi Takala, consiguió que la contratara la empresa Deloitte, que es una empresa en la que ella fue a trabajar como becaria y la colocaron en el departamento de marketing. Ella estuvo trabajando durante un mes en esa empresa y lo que hizo fue no hacer nada. Es decir, estuvo literalmente sin hacer nada, acudía todos los días puntual y se marchaba a la hora que toca, pero estaba allí sentada en su mesa sin hacer ningún tipo de trabajo, contemplando el infinito, sin interactuar con ninguno de los compañeros de trabajo. A veces se montaba en un ascensor y estaba allí subiendo y bajando el ascensor y ella seguía sin actuar. Se trata de este performance que podríamos llamar performance Barleby, recordando el famoso cuento de Herman Melville, Barleby o el escribiente, con aquella frase que soltaba Barleby cada vez que su jefe se acercaba y le decía que hiciera aquello que le había encargado. Barleby contestaba I would prefer not to, preferiría no hacerlo. Esta dimensión del preferir no aparece aquí en una dimensión que sería la del artista como becario, pero también del artista como un Barleby, sobre todo del artista que se resiste a estar inscrito dentro de la condición del becario y que revela también la dimensión de precariedad, una dimensión del trabajo precario. Los filósofos políticos Michael Hart y Tony Negri bautizaron el fenómeno de la labor afectiva y del trabajo económico que produce una respuesta física y emocional en la idea de trabaja con una sonrisa. Es decir, hoy estamos continuamente con esa idea de trabaja con una sonrisa, es decir, estamos en la época de la economía de las emociones. A todo el mundo se le dice que muestre la más brillante de sus sonrisas cuando trabaja. A mí me resulta muy difícil sonreír, no porque esté particularmente triste, que sí, que lo estoy en estas fechas, por las razones que expliqué al comenzar esta charla, sino sobre todo porque no me sale la sonrisa. Hay veces que me dicen sonríe y digo, vamos a ver, con esta cara, con este aspecto que tengo yo, ¿para qué voy a sonreír? Si ya soy un horror, si soy siniestro visualmente, ¿para qué voy a hacer una sonrisa? Digo, esto puede hacer que los niños fallezcan por la calle si yo voy sonriendo, pero hoy se hace sonreír a todo el mundo. Está una persona trabajando en la recepción de un hotel y tiene que estar sonriendo con esa stupid smile, con esa sonrisa estúpida todo el día. Están trabajando en un McDonald's y les dan cursos y los monitores llegan y les explican cómo tienen que sonreír. Y esta dimensión de sonreír es indudablemente una efervescencia colectiva, pero también tiene que ver con la economía de las emociones y sobre todo con la happycracia, ¿no? Es decir, con esa happycracia de la que han hablado Edgar Cabanas, Eva Iluz, es decir, con el dominio de la felicidad. Es decir, tenemos que estar súper felices porque esta es la nueva economía y la nueva ética y la nueva moral que llaman una psicología positiva, ¿no? Hay que ser positivos, ¿no? No vaya a ser que seas un pesimista o seas un completo aguafiestas. Y hay que ser positivos en una época en la que no hay ninguna razón para serlo, porque ¿qué razón tiene para que estemos todos participando de esa performance neoliberal, de esa performance artístico-profesional en la que tenemos que trabajar con una sonrisa en la época de la catástrofe mundial, en la época de la crisis económica, pero también en la época del antropoceno, en la época del desastre ecológico conjunto, en la época en la que gobiernan los más corruptos, los mediocres, los sinvergüenzas absolutos, los enfermos, los que sencillamente llevan el mundo rumbo a peor? Estamos en la época de la toxicidad completa, en una época en la que el planeta está absolutamente envenenado, y estamos en la época caracterizada en el ámbito de la economía por los derivados financieros. Como dije, me interesan mucho las relaciones entre arte y economía. A ello he dedicado algunos de mis libros, algunas de mis investigaciones, pero fue el encuentro con el libro de Arjun Appadurai, el de hacer negocios con palabras. Desde el propio título hace referencia al ensayo de Austin, How to Do Things with Words, cuando me interesé por esta cuestión de los derivados financieros. Bueno, la crisis económica que se despliega desde el 2007 hasta el 2010, pero que se prolonga hasta la actualidad, arranca por el sistema financiero y por toda esta creación de los derivados, ¿no? Y estos derivados o estos derivados financieros que lo que suponían era apostar no por ganancias, sino apostar por pérdidas, ¿no? Y sobre todo es una obsesión por la cultura económica del riesgo, el riesgo como algo que en algún momento va a emerger y que va a hacer que alguna gente se enriquezca y que otra gente se empobrezca. Fue el colapso de las hipotecas basura
en los Estados Unidos y el colapso de las grandes compañías aseguradoras o de los bancos que han generado esta dimensión de los contratos, de los derivados financieros, lo que hizo que se estableciera una crisis mundial que tiene carácter catastrófico en el sentido de la teoría de las catástrofes. Recordemos aquella famosa frase de que el aleteo de una mariposa en la Amazonía provoca un trastorno meteorológico en Londres. Es decir, la crisis del sistema de las hipotecas del condado de Orange en los Estados Unidos provocó una crisis económica mundial porque los Estados Unidos lo que hicieron rápidamente fue extender su crisis económica a la totalidad del planeta para que sucediera lo que sucede siempre, y es que los más pobres paguen las locuras financieras de los más ricos. Esto es la famosa doctrina que se establece en Las Vegas. La banca nunca pierde, es decir, todo el mundo cree que va a ganar la banca, que va a hacer que exploten y que se revienten los casinos de Las Vegas, pero el capitalismo de casino jamás pierde porque su dimensión mafiosa impide que tal cosa vaya en algún momento a acontecer. Aquella dimensión carismática de la vida económica de la que hablaba Max Weber en su famoso y fabuloso texto sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, condujo ya hace mucho tiempo no tanto a un mantenimiento de aquellas energías racionalistas y de aquellas vocaciones político-empresariales de las que hablaba de una forma articuladísima Max Weber, sino que condujo hacia lo que él mismo llamaba la jaula de hierro, que es la imposición planetaria de la burocracia. Es decir, nosotros vivimos sin duda colocados en esa dimensión burocrática. Y en esa relación entre burocracia y economía, y en esa búsqueda de las brechas performativas de las que estoy hablando o hacia las que digo que habría que investigar, aparecía una noción que desplegaba Arjun Appadurai, que sería subrayar que estamos en una época de la contractualización, en la que finalmente el derivado financiero es una forma tóxica de la generación del contrato que no corresponde a ningún valor específico, a ningún valor real, y en un momento dado dice que hay que sustituir la noción de individuo por la noción de dividuo. Y a mí me parece, y con estas cuestiones voy a ir terminando, que habría que tratar de pensar lo que llamaríamos los performance de los individuos. Ya no nos encontramos, escribe Gilles Deleuze en su famoso texto sobre las sociedades de control, ante el par masa-individuo. Los individuos se han convertido en dividuos y las masas en muestras, datos, mercados y bancos. Tal vez sea el dinero lo que mejor expresa la diferencia entre las dos sociedades, puesto que la disciplina siempre se remitió a monedas moldeadas que encerraban otro como número patrón, mientras que el control refiere a intercambios flotantes, modulaciones que hacen intervenir como cifra un porcentaje de diferentes monedas de muestra. El viejo topo monetario es el animal de los lugares de encierro, pero la serpiente es el de las sociedades de control. Hemos pasado de un animal a otro, del topo a la serpiente, en el régimen en el que vivimos, pero también es nuestra forma de vivir y en nuestras relaciones con los demás. El hombre de las disciplinas era un productor discontinuo de energía, pero el hombre del control es más bien ondulatorio, en órbita sobre un haz continuo. Por todas partes, el surf ha reemplazado a los viejos deportes. En la época de la datificación individual, o de una datificación que va más allá de lo individual, lo que nos encontramos son una suerte de restos sacrificiales, porque el sacrificio no solo funciona cuando lo que se ofrece o entrega a un dios es una parte dinámica de la aparente totalidad, sino que el sacrificio también es el sacrificio del sistema mismo, como sucedería al final de la película de David Fincher, Fight Club, y sobre todo esos restos sacrificiales que son los propios de la economía austericida, porque hoy se nos pide a todos planetariamente que hagamos sacrificios, pero ¿sacrificios para qué? Sacrificios que tienen que ver con la retroperformatividad, con esa dimensión del dividir o del dividuar, y sobre todo entendiendo que la dividuación es la condición subyacente de la posibilidad del ritual, porque todo ritual tiene una condición de retroperformatividad. El efecto más potente del ritual es, como sabemos, provocar un cambio de estado en sus principales actores y en la cosmología que actúa de marco al realizar o al hacer real un mundo, pero es un mundo que está presupuesto como condición previa mediante una secuencia de acciones y efectos que crean causas o condiciones de posibilidad que cobran forma solo en retrospectiva, como la forma de caminar al revés en el camino de las baldosas doradas en El Mago de Oz, en la famosa película. Y esta retroactividad, esta retroalimentación o esta retroperformatividad es principalmente un efecto lingüístico. Esto es, una inversión temporal de la lógica de los actos performativos identificados por primera vez
como he dicho, por el filósofo Austin, en relación con las unidades de habla, que cambian el mundo por la mera expresión oral en ciertas condiciones de felicidad. Esto es, estoy remitiendo al poder mágico de las palabras, pero también al poder ritual de las acciones performativas. Un poder ritual que en muchos casos es la pura manifestación de la realidad crítica que tenemos delante de nuestros ojos, como sucede con las performances del artista español Santiago Sierra, con sus famosas performances por delegación, como cuando utiliza y remunera a personas para que hagan una acción en la que él no participa a la manera de los happenings clásicos, sino que lo que nos muestran las acciones, los performances de Sierra, es la importancia que tiene la deuda y el salario, es decir, la mercancía prostituida. Toda la obra de Santiago Sierra en realidad tiene que ver con El ángel exterminador, con la película Luis Buñuel, pero con aquella frase tremenda que estaba en la entrada del campo de concentración de Auschwitz que decía: el trabajo libera. Bueno, el trabajo libera entendiendo que el trabajo en sí mismo es una forma de asesinato y es una forma de dominación masiva. Y lo que está haciendo a él en su obra es generar lo que podríamos llamar una genealogía de la moral artística en el sentido nietzscheano. Es decir, está analizando la deuda, la culpa, el salario a través de la performatividad. Y lo hace como un capataz, como un artista que genera performance de legado. En este sentido es un arte performativo o retroperformativo que tiene un carácter post-carismático y que habla sobre la lógica antropológica del don analizada por Marcel Mauss. Está hablando del don y también de la singularidad, de esa cuestión de la singularidad. Y aquí es donde aparece esa dimensión de la singularidad que también interesa a la economía contemporánea, que es una economía de la volatilidad, es una economía de los derivados, pero una economía de los derivados tóxicos, de estos derivados financieros, que también se tendría que poner en relación con la importancia que tiene la noción de deriva en las teorías situacionistas y particularmente la famosa teoría de la deriva de Guy Debord. Arjun Appadurai, con gran brillantez, en la página 157 de este libro que vuelvo a exhibir, el de Hacer negocios con palabras, señala lo siguiente: deberíamos poder tomar fenómenos como los diferenciales, la volatilidad, la liquidez y el riesgo, utilizados en la actualidad para quitar derechos a la mayoría de los individuos e imaginar nuevas formas colectivas de adoptar riesgos para que el derivado se aproxime más a lo que Guy Debord denomina deriva, es decir, la práctica de viajar sin preocupaciones en paisajes urbanos que se abre al terreno del azar y sirve como antídoto para la adormecedora rutina de la vida cotidiana en el capitalismo tardío. Podríamos hacer no solamente una deriva, sino también un détournement, una tergiversación, y cambiar aquella idea boysiana de todo hombre es un artista por la frase de todo hombre es un emprendedor o todo hombre es un inversor en derivados. Esta idea del hombre como inversor, aquel que invierte en su propia condición empoderada de emprendedor, es decir, sería entender que el todo hombre es un artista, es en realidad la condición básica para la construcción de la subjetividad neoliberal. Es algo que han subrayado en su conocidísimo libro, en su volumen fundamental, Luc Boltanski y F. Sapielo, en su libro El nuevo espíritu del capitalismo, cuando señalan que el capitalismo neoliberal se basa en lo que ellos llaman crítica artística, es decir, lo que hizo el neoliberalismo fue tomar las lógicas contraculturales y de rebeldía que se despliegan a partir de mayo del 68 e incorporarlas dentro del propio neoliberalismo. ¿Qué es lo que vende hoy el neoliberalismo? No necesita ir contra las lógicas artísticas ni convertirlas en marginales, al contrario, entiende que el creador, que el artista es el centro de las prácticas políticas contemporáneas. Y en este sentido lo que encontramos es una dimensión vanguardista, con un término que no tiene ninguna actualidad, o una dimensión de primera tropa de choque, que sería el precariado artístico, que además le gusta trabajar en algo que no genera ningún rendimiento, salvo su propia imagen de un sujeto creativo, de un sujeto que participa de lo que llaman los operaístas y los posoperaístas del general intellect, un intelecto colectivo que está conectado pero que al mismo tiempo está completamente vigilado. Esto genera la nueva forma de la subjetividad, que es lo que llama Mauricio Lazzarato la fábrica del sujeto endeudado, pero también la nueva ideología de la sociabilidad, que sobre todo es esa sociabilidad que tiene que ver con los nuevos rituales performativos y con esas acciones que producen efectos gracias a las lógicas que están en ellas representadas. Los beneficios que prometía el capitalismo neoliberal son en realidad sus promesas
incumplidas, y sobre todo lo que tenemos hoy es un archivo gigantesco de todas las formas destructivas del capitalismo, en una completa, podemos decir, obsolescencia económica, pero también en una obsolescencia performativa, porque tenemos una zombificación del consumo capitalista, pero también incluso lo efímero está zombificado, es decir, lo efímero está absolutamente obsoleto. Podríamos también señalar que hay una relación, que es de la que quería hablar en esta conferencia, es la que he querido tan solo sugerir, que es una relación muy clara entre la New Economy, entre la nueva economía y el arte contemporáneo. En la conversación entre Paul Virilio y Enrico Bach, titulado Discurso sobre el horror en el arte, publicado por la editorial Casimiro en el año 2010, al comienzo de la conversación, Enrico Bach le plantea a Paul Virilio una pregunta crucial. Le dice: ¿no crees que el arte se adelantó a la New Economy, a la nueva economía, con su inflación de flujos y valores especulativos? Sí. ¿No será la condición especulativa del arte, eso que propiamente supongo que ha sido materia de discusión o de reflexión en este congreso que tan magníficamente habéis organizado en Loja? Es decir, ¿no será que la dimensión especulativa, crítico-filosófica, curatorial, museística del arte contemporáneo es parte del turbocapitalismo, es parte de la propia especulación financiera, en un momento de pseudotransparencia en el que la red y la red social y la computación lo que trenza es una nueva tela de araña? Eric Smith decía: si has hecho algo que no quieres que nadie se entere, lo mismo es que tendrías que habértelo ahorrado. Es decir, tienes que ser bueno, no puedes ser maligno. Y sobre todo, tal vez lo que teníamos que entender es que si hay que buscar, por un lado, brechas performativas que nos saquen de esta transparencia total o de este control computacional o de esta forma de construcción de un imaginario algorítmico, será tal vez recuperando el cuerpo. Y hay que recuperar el cuerpo, incluso hay que volver a bailar. Me habría gustado estar con vosotros en Loja, tal vez para ver si recuperaba el cuerpo después de sentirme tan desanimado o tener tan dolorida el alma, y tal vez para volver a bailar. Decía Virilio en su conversación con Enrico Bach: hay que volver a bailar. Hay que recuperar el cuerpo. No es una cuestión de moral, sino de corporalidad. Hay que reconquistar el cuerpo mediante la palabra. Hay que entregarse al baile, a la asociación, porque ahí en el baile está la totalidad del cuerpo. El cuerpo, dice Virilio, está en peligro. Es necesario, por tanto, recuperar todos los atributos del cuerpo con el baile, con la palabra, con la expresión corporal, y evitar perderse en lo virtual, en la espectromanía de los fantasmas políticos a lo Bill Gates. El arte está siempre, como la política y como la tecnología, a punto de naufragar, como sucedió con el Titanic. Ahora sabemos, de nuevo Virilio, imperativamente qué significa salvar un cuerpo. La invención del siglo XX es la invención del SOS, aquel SOS lanzado en 1912 por el Titanic. SOS significa Save Our Souls, salvad nuestras almas. Hoy en realidad en el siglo XXI habría que decir SOB, esto es Save Our Bodies, salvad nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos están amenazados por lo transgénico y por las grandes manipulaciones. Cuando hablo, dice Virilio, del cuerpo, no me refiero solo al cuerpo físico, sino también al cuerpo social, al grupo, a una corporeidad que no es solo fisiológica, sino que es el cuerpo de lo que hay. Sabemos que cuando se produce el naufragio siempre sigue tocando la orquesta del Titanic. A pesar del naufragio anímico emocional en el que yo me encuentro, me gustaría pensar que hoy, a través de las precipitadas palabras de mi conferencia, sigue sonando la orquesta del Titanic, porque cuando todo se va a pique, como nos recordó Carlos Niemann, todavía es posible un revoltijo en carne o incluso una experiencia de la felicidad. El mejor de mis amigos, mi maestro artístico, el gran artista español y performer Nacho Criado, dijo que entre la partida y la llegada la única aventura posible es el naufragio. No es totalmente cierto. Entre la partida y la llegada, y lo digo yo, que no pude viajar para estar con vosotros en Loja, entre la partida y la llegada, que nunca se produjo, que en este caso no se va a producir, también se encuentra el recuerdo de la amistad. Muchas gracias por atenderme y desde aquí mando un beso a todos y particularmente a Gaby
y Hernán. Lamento mucho no estar con vosotros, pero espero con estas palabras haber ocupado tal vez un tiempo y haberos animado a hacer algunas lecturas.